Bueno, dado los comportamientos últimos, si bien es cierto, no tiene existencia propia, pero bueno, los cambios que genera y todo, aparentemente tienen comportamiento de, al menos parcial de seres vivos, ¿no? Sí, yo creo que por eso también ahí viene el debate, ¿no? Porque no es completamente vivo, pero pues tiene un ciclo viral, ¿no? Entonces, para mí los virus es algo muy, son estructuras u organismos muy interesantes. Que, que digo mis respetos, pero bueno, creo que es lo más evolucionado que hay. Sí, Eh, efectivamente. eso sí, las proteínas esas que no sé, los priones, no, Claro, para mí eso sí proteínas. no, eso sí ya, yo creo que esos son como el antecedente de algo que genera vida, ¿no? Ahí sí, eso sí no lo Sí, porque considero como. basta los cambios a nivel de plegamientos nada más de las cadenas proteicas y se comportan de otra manera, ¿no? Así es, y lo cual también es muy interesante, o sea, por eso eh, cuando se modelan proteínas, no tenemos am, no hay una gran cantidad de diferentes estructuras, sino caemos en un margen de ciertas estructuras a nivel biológico. ¿Por qué? Porque pues, el plegamiento, pues efectivamente nos va a dar esa función, ¿no? Y cuando hay un plegamiento incorrecto, pues generan priones o no funciona la proteína, ¿no? Que creo que no sé cuál es lo mejor, que no funcione o se genere una proteína aberrante, ¿no? En fin, Claro, creo que normalmente tiene alfa hélice y luego cambia a beta plegada y bueno, y eso ocasiona todo, hasta los problemas neurológicos que se conocen, pues, ¿no? sí, de hecho, los problemas neurológicos también, pues hay muchas enfermedades, por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes, o sea, creo que ese es un tema de investigación que se debe de continuar, ¿no? Incluso hay muchas cosas que se van descubriendo, ¿no? Que es la parte hermosa de la ciencia, ¿no? Sí, En eso sí. realidad no, cada año vamos ahí como que teorizando y revisando y, bueno, mejorando técnicamente, ¿no? Efectivamente. Pero, y eso, yo creo que los que nos queremos dedicar a la investigación, pues nos damos cuenta que entre más años no sabemos nada. Sí, pues sí, salen más variantes y todo, ¿no? Sí, pero bueno, si no, no tendríamos que hacer. En fin, entonces, como el virus de influenza no va a tener ese sistema de reparación, ¿qué pasa? Las mutaciones se van a ir juntando. El hecho que el virus se encuentra segmentado va a cumplir otra característica. En las células que infectan, en las células epiteliales del sistema respiratorio, el virus es tan bondadoso que acepta que cualquier otro virus de influenza puede infectarse al mismo tiempo. O sea, puede ser de cualquier otro subtipo. No importa. Él no discrimina, pueden entrar a la célula, no pasa nada, ¿no? Y como está segmentado el virus, se generan mezclas. Puede haber H1, N1 y entró H2, N2 y pues vamos a tener las combinaciones, ¿no? H1, N2, bueno, 4 combinaciones hay, ¿no? Entonces, la variabilidad pues es mucho más alta y por eso no podemos tener una vacuna universal como tal, ¿no? Y pues lo que se ha hecho y lo que se hace desde hace muchos años es pues, nos vacunamos contra el virus estacional. Igual va a haber virus de pandemia o de epidemia, pero esos pues esperemos que no ahorita no surja ninguno. Y pues ya, ¿no? Porque de hecho se cree que va a haber uno, creo que es H3N5 la que está ahorita en algunos, bueno, suelen saltar por lo regular de aves o de cerdos,
que son los más cercanos al virus de influenza, que son los que tememos más, ¿no? Por lo regular, cuando saltan especies puede haber una posible epidemia, ¿no? Ahora, vamos a obtener nuestras secuencias, ¿no? Porque aquí tenemos 25.784 secuencias, los cuales pues no nos va a funcionar. Entonces nos vamos a regresar. Y si observamos, nuestras secuencias van a medir 566 aminoácidos, ¿no? Entonces aquí podemos ir revisando. Ya, bueno, tenemos clasificado y podemos aquí nosotros ser tan estrictos y decir, ok, vamos a copiar solamente o queremos las 566, ¿no? Tal vez haya secuencias más largas por inserciones, ¿no? Igual podemos dejarlo. También puede haber deleciones, entonces aquí es donde nosotros vamos a decir, ok, ¿cuál es la naturaleza de nuestras secuencias? No vamos a permitir que nuestra secuencia sea de este tamaño mínimo y vamos a perder esas deleciones o solamente quiero estudiar las mutaciones que sean puntuales, ¿no? Y pues aquí podemos poner pues la fecha, ¿no? Vamos a poner desde el 2007 y le vamos a decir que no los busque, ¿no? Vamos a ver cuántas secuencias hay, ¿no? Entonces ahí ya aparecen menos secuencias y efectivamente, bueno, del 2007 puse, pero la mayoría de las secuencias van a ser del 2009. 9, creo, sí. ¿Por qué? Porque fue cuando estuvo la epidemia y no quiere decir que haya más secuencias, sino simplemente pues empezaron a secuenciar por la alerta, ¿no? Es como lo que ha sucedido con SARS-CoV-2, ¿no? A principios de la pandemia, pues en las bases de datos vamos a contar pocas secuencias, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues en cierto momento a mediados en el 2020, a mediados vamos a ver una gran cantidad de secuencias. Y actualmente también ya ahorita ya está bajando, ya no hay tanta cantidad de secuencias. No quiere decir que ya ha terminado la pandemia, sino ya no hay tantas secuencias como antes, o sea, ya no hay ese análisis de secuencias por muchos aspectos que no son científicos, sino son aspectos de gobierno, ¿no? O sea, hay muchos países, en la India cuando hubo una gran cantidad de contagios, pues prácticamente, pues dijeron, ¿no? ¿Saben qué? Ya no sabemos cuántos infectados hay, por lo tanto ya no vamos a contar, ¿no? O sea, ya su base de datos de cuántos infectados y cuántos fallecidos había, pues ya no es certera, ¿no? No sé cómo está en tu país. Igual, ya por ejemplo, últimamente los laboratorios que hacen la secuenciación más están, que primero tienen que pasar otras pruebas, la antigénica, por ejemplo, si ahí da positivo, recién lo están secuenciando. Mm. O sea, ya no lo están, hay una sola entidad que está haciendo la secuenciación, que es el Instituto Nacional de Salud. Entonces se han estado saturando pues con tanto material, ¿no? Entonces, hay laboratorios más pequeños que hacen las pruebas antigénicas, hacen las pruebas moleculares simplemente para ver si es positivo, recién lo están enviando. Antes no, enviaban todo tipo de muestras. Sí, de hecho aquí en México es así, bueno, de hecho pues nuestro querido Cabecita de Algodón mencionó que sí, en enero de este año, que ya no nos hiciéramos pruebas, que ya no ni nos formáramos, o sea, a ese grado, ¿no? O sea, y pues obviamente si no hay pruebas, pues no entran en la base de datos y menos van a ser secuenciadas. Aquí no todas las muestras se secuencian, creo que es el 10% de lo que se recibe o algo, hay Sí, una cantidad, es ¿no? más o menos casi igual acá también, no lo secuencian a todo.
Que Salvo lo que que es, tenga alguna condición especial la persona o algo recién. Entonces, exacto, sí, sí, un caso clínico ahí anecdótico que llame la atención, ¿no? sí, sí. Pero bueno, entonces aquí vamos a entender eso, ¿no? O sea, hay muchas secuencias también por el tiempo en que fue originado. No quiere decir que en el 2009, bueno, sí mutó porque era, o sea, al ser una epidemia, pues entre más contagios, más posibilidades de mutar, ¿no? Entonces, aquí si nosotros quisiéramos estudiar, por ejemplo, ok, la variabilidad, las mutaciones, aquí tenemos que tener en cuenta de dónde vamos a partir y cómo lo vamos a hacer, ¿no? O sea, estoy dando este ejemplo porque se complica, ¿no? ¿Cómo vamos a estudiarlo, no? ¿Qué es lo pertinente? Si lo debemos estudiar por año, por fecha o todo en conjunto, ¿no? Esto, ¿para qué? Para entender cómo ha ido mutando, cambiando, ¿no? ¿Cómo sería el análisis correcto, no? Y bueno, que aquí diría, bueno, en realidad no existe un solo análisis correcto, sino dependiendo de lo que vayas a preguntar, cuál es la mejor estrategia que te responda, ¿no? Entonces, si nos volvemos a regresar, vamos a tener aquí un apartado en el cual nos dice que va a eliminar o va a tomar una secuencia de referencia. Si ven, si en este sistema hay muchas secuencias que se parecen, pues las vamos a eliminar. Nos vamos a quedar solamente con una secuencia representativa y eso nos va a quitar toda la cantidad de secuencias que hay. Una buena estrategia. ¿Por qué? Si yo quiero estudiar cómo ha mutado y cuál es la frecuencia de esas mutaciones, yo necesito pues esa cantidad de secuencias, ¿no? Si yo elimino obviamente todas las secuencias y nada más me quedo con una, pues no voy a encontrar esa frecuencia. Entonces va a depender de lo que nosotros queramos. Por cuestiones de tiempo, le vamos a dar aquí secuencias, elimine todas las secuencias repetidas y vamos a ver cuál sería lo que nos muestra, ¿no? Entonces vamos a ver. Bueno, todavía aquí tenemos 5,156 secuencias, ¿no? Entonces, aquí todavía hay una gran cantidad de secuencias, ¿no? Entonces, por fines prácticos vamos a eliminar las del 2009, nos vamos a ir con las de a partir del 2010 y vamos a ver qué resultado nos da para tener menos secuencias y poderlas analizar. Es donde hay más secuencias, ¿no? Entonces, ahorita el resultado nos va a dar 3,186 secuencias, ok. 2015, okay. Vamos a quedar con las secuencias. Vamos a ver qué tanto hay reportado a partir de la pandemia. Por lo visto, no hay secuencias a partir de la pandemia. Pareciera que Salió cero. salió cero. Y esto pareciera, pues, es que no hay influenza. No, no es cierto. O sea, sí hay Claro. influenza, ¿no? Solo que ahorita los recursos están dados para, pues, para COVID, ¿no? Y Sí. eso también, pues, nos ha generado, pues, muchos problemas, ¿no? Entonces vamos a poner del 2010 al 2000, vamos a poner 2 años, 2015 del 2003, para acortar y ver. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta, a ver, ya hay 929 secuencias, ¿no? Entonces, aquí vamos a descargar estas secuencias. Entonces, van a cumplir la cantidad, el tamaño
Ujú. Es de un cierto subtipo y del país, pues no fuimos discriminatorios, fueron hacia todo un país. Ujú. Y no nos importa pues tampoco la región. El tipo y el subtipo aquí, en este caso el virus de influenza, va a estar clasificado por el país, ese es el tipo y subtipo, ¿no? Y nos pone el país y en qué fecha fue reportado, ¿no? Y vamos a tener una clave de acceso. En todas las secuencias que estudiamos, pues siempre hay un ID, ¿no? Y este ID nos permite poder identificar esas secuencias de una forma pues normalizada, ¿no? Cualquier investigador al saber esta clave o este ID, pues lo podría buscar e identificar la secuencia, ¿no? Sin que nosotros tengamos que poner pues toda la secuencia, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es la CURP, bueno, no sé en tu país como sea, que es la identificación de uno, ¿no? Por ejemplo, en México cuando nacemos tenemos una CURP que es la clave única para cada una de las personas que nacemos, ¿no? Tiene, pues, tiene varias cosillas ahí, ¿no? Que es, por ejemplo, la primera letra de nuestro nombre completo, en qué año nacimos, en qué país, en qué estado o región nacimos, y así, ¿no? Y se hace un gran número, un poquito largo. Claro. Y es una clave de identificación que nos ayuda a hacer cualquier trámite. De hecho, o sea, si nos queremos dar de alta en los impuestos, con la CURP. Si queremos estudiar un posgrado, la CURP, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Entonces, viene siendo como esto, ¿no? Es el ID y ya, ¿no? Claro. Entonces, vamos a tener diferentes formatos para poder identificar nuestra secuencia. ¿Cómo lo vamos a descargar? Va a haber por varios formatos, ¿no? Estos formatos, tenemos un formato que se llama FASTA, que yo creo que ya lo has revisado. Sí, 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 al menos sí lo he usado. Ok, entonces vamos a descargarlo en el formato FASTA y le vamos a dar descargar. Uh-huh. Y ahorita vamos a esperar que ya se descargue. Uh-huh. Ay, mi antivirus está dándome lata. Bueno, este formato FASTA es un formato que es universal en el análisis bioinformático para nuestras secuencias. Por lo regular, la mayoría, podría decir que el 99.9% de los programas van a aceptar el formato FASTA. Algunos, pues, son formatos similares a FASTA, pero cambian, ¿no? Y este formato FASTA nos va a simplificar el análisis de nuestras secuencias. Y para los programas de alineamiento, pues le va a permitir poder analizar y saber de qué información es la que estamos recibiendo. Entonces, voy a abrir el formato FASTA en alguna, en Notepad o WordPad, ahorita voy a ver cuál de esas, en un archivo de texto simple que me va a permitir verlo desde la forma de texto. Una de las claves para el análisis de secuencias y del área bioinformática es que muchos textos o análisis han sido resguardados en forma de texto. Por ejemplo, nosotros podemos visualizar la estructura tridimensional de las proteínas. Hay un archivo que se llama .pdb, que es, bueno, la estructura tridimensional de nuestras proteínas, donde tenemos nos especifica, en realidad el archivo PDB nos va a poner la posición de cada átomo de la proteína o de cualquier molécula, ¿no? Puede ser DNA, lípidos o cualquier. En realidad es para cualquier molécula. Uh-huh.
pero lo podemos visualizar de forma de texto. Y en este caso, en el análisis de secuencias de aminoácidos, ¿qué analizamos? En realidad alineamos secuencias primarias. ¿Y qué es la secuencia primaria? Pues es el orden consecutivo de nuestros aminoácidos en una determinada proteína, ¿no? Entonces aquí vamos a tener desde el principio, pues el primer aminoácido, que en este caso pues es la metionina, y pues al final nuestra región, ¿no? Entonces vamos a tener nuestra secuencia de aminoácidos en un estado primario, ¿no? Sin renglones, sin nada. Ahora, vamos a tener un símbolo mayor que, ¿no? Este símbolo mayor que es muy importante para el formato FASTA, ¿no? Porque para los programas esta es una bandera o es el símbolo donde dice que aquí inicia una secuencia. Después de aquí, de donde inicia la secuencia, viene una gran cantidad de información, ¿no? En este caso, pues está acomodado de tal forma que aparece el ID, ¿sí? Y después viene la descripción. En este caso, pues aquí tenemos la abreviatura de la hemaglutinina y del país y en dónde fue, en qué año ha sido recolectado y pues el subtipo, el tipo, perdón. Pero a esto en realidad no importa, nosotros lo podemos eliminar y poner otro nombre, no pasa nada, ¿no? Podemos modificarlo, ¿no? Sin embargo, el formato o los programas necesitan este símbolo de mayor que para poder identificar que es una secuencia primaria, ¿no? Después, una de las ventajas es que nosotros podemos tener un formato FASTA de una sola secuencia, pero también podemos incluir diferentes secuencias, ¿no? Y como sabemos, aquí termina una secuencia, pues va a iniciar otra vez con el mayor que, ¿no? ¿Cuántas secuencias podemos incluir? En realidad no hay límite. Podemos incluir miles, millones de secuencias. Ahora sí que tanto abre el programa y se tarda, pues ya depende de la computadora y de la paciencia de uno, ¿no? Y del tamaño, pues, de la secuencia, ¿no? Entonces, este formato FASTA nos va a hacer posible tener una gran cantidad de información que podamos analizar, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que tener 988 secuencias, ¿no? Si yo le doy aquí un mayor que, bueno, vamos a buscar, creo que es F. Por ejemplo, yo estaba buscando la histidina de una secuencia de aminoácidos. Vamos a ver si lo ha captado. Bueno, aquí no me aparece. En otros programas sí me aparece cuántos mayor que hay. Aquí no, pero bueno. No importa, vamos a tener una gran cantidad de secuencias descargadas. Ahora, vamos a trabajar con ellas. Vamos a iniciar, ¿no? Entonces, para ello, ya tenemos nuestra secuencia FASTA. Deberíamos de revisar, por ejemplo, si tiene X, si tiene B, en estos formatos, ¿no? Porque algunas secuencias, por ejemplo, Clostal sí las acepta, creo que Moscol no las acepta. De hecho, vamos a editar esta, vamos a quitar la M y vamos a poner una X. Y vamos a ver qué aparece, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el primero, que es, de hecho, para mí es el más efectivo, que es Moscol Align. Y pues aquí nos dicen primero que solamente acepta 500 secuencias o 1 megabyte. Vamos a ver si nos puede generar las 988 secuencias o solo basta con el tamaño. El tamaño no era tanto. Entonces, vamos ahorita a revisar eso. Pues voy a seleccionar la secuencia,
Vamos a ver. Aquí está nuestra secuencia a la cual nosotros vamos a analizar. Entonces, solamente necesitamos, bueno, el programa Moscol, como ya lo había mencionado antes, está en la base de datos EBI, ¿no? Esa es una base de datos muy parecida a la NCBI, pero es europea. Y actualmente, bueno, no actualmente, desde hace muchos años y décadas, las bases de datos están relacionadas. Es decir, yo puedo ir de la base de datos de Uniprot, que es de la EBI también, a la base de datos del NCBI, ¿no? Por ejemplo, BLAS está conectada a Uniprot, a la base de datos PDB. Entonces, están de una forma aliadas para tener la gran cantidad de información, ¿no? Entonces, no hay problema en ese sentido. Y la página de EBI pues sí nos da diferentes herramientas para hacer alineamientos. De hecho, los que vamos a hacer, los vamos a hacer en esta base de datos, ¿no? Ahora, vamos a cargar nuestra secuencia. Nosotros podemos copiar las secuencias aquí, ¿no? O podemos cargarlo pues de un archivo, ¿no? Que es lo que nosotros hicimos. Y vamos a escoger un formato. Podemos escoger el formato CLOSTAL-W, que es el formato que se utiliza para analizar los alineamientos. Ya lo vemos como una forma de columna. O podemos revisarlo en forma de FASTA o de alguna formato de FASTA, que es el formato más sencillo. Entonces le vamos a dar enviar. Y pues ahorita sí, ya nos aparece que sí, que no son demasiadas secuencias, ¿no? Nosotros no podemos alinear aquí esta cantidad de secuencias por el tamaño, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener un problema, ¿no? Ahora, te pregunto, Pedro, ¿cómo haríamos nosotros en este caso si yo quiero alinear 988 secuencias? Y no 500 secuencias. Y el programa, por ejemplo, me dice, pues no puedes alinear 500, no puedes alinear más de 500 secuencias. Tal vez por partes. Se puede hacer por partes, efectivamente. Nosotros podemos dividir el archivo y hacerlo por partes. Ahora, aquí, hacerlo por partes va a depender, ¿no? Y a esto quería llegar. ¿Cómo vamos a dividir nuestras secuencias? Aquí no hay tanto problema porque todas miden 566 aminoácidos, ¿no? Sin embargo, cuando estamos haciendo alineamientos de secuencias y el tamaño cambia, pues aquí se complica un poco, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos que cortar, porque si cortamos y la secuencia, por ejemplo, más larga, esta no va a estar incluida en alguno de los archivos. Y los alineamientos, pues, siempre los alineamientos se van a ajustar a la secuencia, pues, más larga. Yo lo que he hecho es agregar la secuencia más larga en todas las partes, ¿no? Esa es una, ¿no? La otra es, pues, alinearlo con otro programa, ¿no? Que sí me permita alinear mayor cantidad de secuencias, ¿no? Esa es una que podemos hacer, ¿no? Buscar otro programa para alinear las secuencias, ¿no? Hacer el alineamiento de secuencias desde la computadora, ¿no? Entonces, aquí, pues vamos a tener, pues, diferentes formas de irlo haciendo, ¿no? Por ejemplo, Crostal Omega, ¿no? Este sí nos permite alinear más de 4000 secuencias, ¿no?
lo cual estaría perfecto para nuestro programa, ¿no? Nosotros tenemos 988 secuencias y lo podemos realizar con este programa. Entonces vamos a seleccionar el archivo. Aquí nos tiene que marcar otro error, que es el de la X. Bueno, en mi caso me va a marcar ese error, ¿no? Entonces, con closal omega, no, aceptó las X. Entonces, creo que Mosol es el único que no acepta esas variaciones, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que este trabajo acabe, mientras vamos a descargar unas secuencias más pequeñas para poderlo correr en Moscol, y vamos a correr menos de 500 secuencias en diferentes programas para evaluar o ver cómo estos alineamientos, a pesar de que es las mismas secuencias, nos van a generar diferentes resultados. Y vamos a compararlos, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la página de Influenza Virus y vamos a cortar nuestras secuencias, ¿no? Entonces vamos a hacer más pequeña nuestra cantidad de secuencias. Vamos a ponerlo por años, 2014 al 2015. Vamos a ver cuánta cantidad de aminoácidos nos genera. 478 secuencias, ¿no? Entonces vamos a analizar del 2014 al 2015. Y vamos a obtener 478. Igual lo vamos a descargar. Bueno, yo aquí sugiero, y es algo muy importante, aunque lo estamos descargando y dice formato FASTA, aquí nosotros tendríamos que editarlo y ponerle un nombre apropiado, ¿no? Yo por lo regular pongo qué virus es y qué proteína es, ¿no? Y si quiero ser más exquisita, de qué año a qué año estoy evaluando, ¿no? Porque luego se nos olvida y ya no tenemos la información, ¿no? O queremos publicar y pues siempre en las publicaciones luego nos preguntan, revisar esta metodología, ¿no? O revisar tal figura o modificar algo, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros vamos a poder encontrar pues la información, ¿no? Incluso por carpetas. Entonces en Moscol vamos ahora sí a cargar nuestra nueva grupo de secuencias, ¿no? Entonces este es el que vamos a utilizar de este año, ¿no? ¿Cuál fue los años, por favor? Del 2014 al 2015. Ya. Sí. 2014 al 2015. Entonces lo vamos a enviar. Y a la par, pues vamos a también hacer con T-Coffee. Antes de T-Coffee, hace muchos años, había Expresso, había T-Coffee y había otro, pero eran 3 tipos de alineamientos que tenían nombres de café. Era algo muy peculiar, ¿no? Vamos a cambiar el formato, que sea FASTA. A mí me gusta más en formato FASTA porque lo podemos revisar en otros editores, ¿no? El formato Clostal nos va a generar bueno, aquí nos ha marcado un error. Vamos a checar cuál ha sido el...
Mira, aquí en Moscol nos ha agregado que hay una letra que es inválida. Era lo que te comentaba, que hay formas donde O sea, no la X acepta. que le añadió, que lo cambió. No, esa no No. la cambié. Esa está en el archivo como tal. O sea, hay una secuencia que se llama J, bueno, en una secuencia donde se encontró pues el aminoácido J. Y aquí esta secuencia nosotros pues la tenemos que eliminar porque no la podemos estudiar, ¿no? Entonces, era lo que te mencionaba de la limpieza de nuestras secuencias, ¿no? Cuando trabajamos con diferentes secuencias, pues a veces vienen estos, no son errores, simplemente las secuencias no se sabe exactamente qué aminoácido es y colocan una letra que no es de los 20 aminoácidos. Por ejemplo, para la letra B es para indicar, no sé qué aminoácido es, pero sí sé que puede ser leucina o valina. Esos dos aminoácidos, pero no sé cuál de esos dos, entonces no me complico y lo agrego. Habría que ver cuál sería, a qué aminoácido se refiere, a qué tipo de aminoácido se refiere, ¿no? Puede ser un grupo de polares, no polares o alguna clasificación físico-química. No son aminoácidos similares, pero yo no sé cuál de esos, por lo tanto no lo puedo agregar, ¿no? Y la X, pues es, no sé, de esos 20 aminoácidos puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, aquí tenemos que revisar en nuestras secuencias cuál de ellas tiene pues una letra J. Vamos a ver si el programa nos dice qué secuencias es. No. No va a aparecer. Bueno, entonces aquí tenemos este pequeño. Entonces vamos a ponerle control F y pues vamos a buscar, ¿no? Aquí hay uno. Esperemos que sea esta, ¿no? Solamente eso. Entonces voy a anotar qué secuencia es, porque es la que voy a eliminar. La vamos a eliminar de aquí. Y pues hay que revisar si hay otra, ¿no? En este caso, pues es el ID. Y ese es algo que se vuelve como complicadillo en el sentido de que cuando lo hacemos así manualmente, pues puede ser que haya otras secuencias, ¿no? Por ejemplo, esa también. Para este caso yo suelo utilizar un script en el cual me ayude a eliminar estas secuencias. Aquí a la hora de hacerlo manualmente hay que tener cuidado de no, pues, juntar secuencias, ¿no? Hacerlas más grandes y provocar esos errores, ¿no? Anoté la clave. Entonces aquí tenemos que hacer pues la limpieza de esas. Oh, al parecer sí hay varias, ¿eh? Pero se supone que debería de ser una base de datos más limpia, ¿eh? Ya curada, ¿no? Ya curada, ¿no? O sea, de hecho me sorprende que haya tantas, ¿no?